Buenas tardes con todos, sean bienvenidos a otro evento más organizado por el equipo técnico de Rediagro Agro Rural. Esta tarde nos convoca nuestra unidad zonal agrorural La Libertad, a quienes nos complace presentar a su coordinador y a quienes les agradecemos el evento organizado el día de hoy. Doy pase al ingeniero Néstor Malca Revilla, es nuestro coordinador en nuestra unidad zonal La Libertad, para que haga la presentación del expositor que nos acompaña la tarde de hoy. Adelante, Néstor. Gracias, Sarita Quispe. Sí, muy buenas tardes, familia de Rediagro, de la pequeña y mediana de los productores agrarios, ¿no? De la agricultura familiar, continuando con el ciclo de desarrollo de capacitaciones, ¿no? En este fortalecimiento, desarrollo de los eventos que se está llevando a cabo Rediagro a nivel nacional. Nuevamente estamos con los amigos de CEDEPAS. Pues la semana pasada le puso un colega referente a la economía circular en la cadena productiva del cultivo de granos andinos, ¿no? Y hoy pues le tenemos presente a otro colega, el ingeniero Leandro Huachas Enríquez, ¿no? Trabaja en Sánchez Carrión, y pues tiene ya mucha experiencia en referente a lo que es abonos orgánicos, agricultura agroecológica. Ya viene trabajando varios años en CEDEPA Norte, pues, una prestigiosa ONG que viene liderando, ¿no? En diferentes departamentos, ¿no? Digamos, de la Sierra Norte, a costa. No me queda más que darle los saludos protocolares también a nuestro director ejecutivo, el ingeniero Mundo Carrera Padilla, al jefe de la unidad de cadena de valor agrícola y ganadero, el ingeniero Rafael Otoniel Alfaro Noreña, al jefe de la unidad zonal La Libertad, Kelvin Mozo Gómez, mi persona como coordinador de Rediagro de La Libertad, y el expositor, el ingeniero Leandro Huachas Enríquez. Un tema muy importante, en realidad, pues, tiene mucha trascendencia lo que es la agricultura regenerativa, ¿no? En una amplia gama de cultivos, ¿no? Para ver, pues, la salud del suelo y la biodiversidad, ¿no? Y evitar los productos degradados. Entonces, tema muy trascendental para el mundo de la agricultura familiar en costa y sierra y selva y a nivel mundial. Tenemos que nosotros desterrar todo lo que es la agricultura convencional, revolución verde, agroquímico, se dio, ¿no? Entonces, está dando buenos resultados este tipo de agricultura regenerativa. Más bien, doy paso también al ingeniero Leandro para que dé sus saludos protocolares a su plana jerárquica y pues empiece de una vez el evento. Ingeniero Leandro, adelante. Buenas tardes. Sí, gracias, ingeniero Néstor. Gracias por la invitación a este evento importante que realiza AgroRural. Y pues antes de continuar con el desarrollo de este taller, voy a dar parte a Caterina Castro, quien es la gerente del programa Crecer Rural en la Sierra de la Libertad. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias, ingeniero Néstor. Agradecer al equipo de Rediagro, AgroRural, por la invitación o el trabajo articulado que hacemos para brindar para participar en el proceso de sensibilización para pequeños agricultores que están presentes sobre el tema de agricultura regenerativa. Lo que nosotros buscamos como institución es sensibilizar en el uso adecuado de los agroquímicos que se usan en la pequeña agricultura y cambiar a una agricultura sostenible, una agricultura en donde se base en el trabajo del respeto del suelo y la fauna y flora que existe en ello. Entonces, por eso nosotros contamos con el especialista Leandro Huachas, quien nos va a brindar la capacitación de agricultura regenerativa en el cultivo de quinoa, y como CEDEPAS Norte, agradecemos nuevamente la invitación y a seguir continuando con el trabajo conjunto. Muchas gracias a todos y todas.
Sí. Gracias, Caterine. Y pues iniciaremos con el desarrollo de este taller. Adelante, ingeniero, Me adelante, gracias. informan si se puede compartir o está para compartir mi pantalla. Sí, adelante, ingeniero. Tiene Que sí, está permiso. bien. Buenas tardes a todos y todas las participantes en esta oportunidad para hablar un poquito sobre agricultura regenerativa en el cultivo de quinoa. Cuando hablamos de agricultura regenerativa, no nos enfoquemos solamente en el cultivo de quinoa, sino en general en todos los cultivos y... Disculpe, ingeniero, no estamos viendo su pantalla todavía, ¿ya? ya, sí, por eso preguntaba si se está viendo en pantalla. No, todavía no. Entonces, ingreso nuevamente. Me parece que está... A ver. Ahí, compartir toda su pantalla y le da clic en la miniatura. Sí. Ahora. ¿Me informan si se puede ver toda la pantalla? Sí, ahora sí, ingeniero, correcto. Bien, dale ahí a ocultar para que no le cubra. Bien, adelante. Sí, gracias. Como decía, nos vamos a enfocar un poquito en el cultivo de quinoa, pero en general, agricultura regenerativa es enfocarnos en todo el trabajo que se realiza en los diversos cultivos que realizamos. Si estamos en la sierra, qué cultivos desarrollamos y las prácticas que debemos de realizar en cada cultivo. Si estamos en la costa, igual; si estamos en la sierra, igual. ¿Cómo manejar nuestros suelos? Los objetivos del taller de hoy día es comprender la salud del suelo, parte importante de la agricultura regenerativa. El segundo objetivo, comprender la importancia de la biodiversidad y el ecosistema. 3, reconocer la importancia de la sensibilidad, la importancia de la sostenibilidad y resiliencia. Y reconocer aspectos económicos y sociales, todo lo que embarca la agricultura regenerativa para hacer una buena agricultura, tener buenos resultados, conservar el suelo. Por eso acá en esta parte ponía, más allá de la producción, creando ecosistemas vivos. Nuestros suelos en la actualidad se encuentran degradados, devastados terriblemente. Ahora la agricultura o todos nuestros cultivos dependen de los fertilizantes. Nos vamos a visitar las parcelas de los productores y dicen, acá tengo que echar fertilizantes para tener una buena producción. Y cuando hablamos de fertilizantes, hablamos directamente de los fertilizantes sintéticos que utilizan y conocen nuestros productores. Y cómo estamos, en lugar de tener un suelo sano, estamos enfermando nuestros suelos agrícolas, nuestros suelos productivos. ¿Qué es la agricultura regenerativa? Una pregunta clave que tenemos que hacernos todos. ¿Qué es una agricultura regenerativa? Y cuando hablamos de repente de agricultura regenerativa, miramos a nuestros ancestros, qué es lo que hacían nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos en aquellos tiempos y cómo lograban tener una buena producción con productos sanos, libres de pesticidas, libres de insecticidas en sus tiempos. Ahora nosotros podemos mirar que ya no estamos teniendo, si no tenemos un suelo sano, con una cobertura sana, con una producción sana, si utilizamos muchos agroquímicos, el producto que nosotros consumimos ya no es un producto sano. Y para eso, la agricultura regenerativa es un conjunto de prácticas agrícolas
que buscan revertir la degradación del suelo y restaurar los ecosistemas. Se enfoca en mejorar la salud del suelo a largo plazo, aumentar su fertilidad, biodiversidad y hacerlo más resiliente a los efectos del cambio climático. ¿Qué es lo que está pasando? Por eso decía, ¿qué es lo que está pasando ahora? Nuestros suelos están totalmente degradados. ¿Qué debemos hacer para mejorar nuestros suelos? Y nos dice, es un enfoque que debemos de tener no a corto plazo, sino a largo plazo. Para destruirlo o para enfermar a nuestros suelos se hizo rápido, pero para reconstruir, para regenerar nuestros suelos, va a ser un plazo más largo. Por eso en la imagen ahí tenemos, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué prácticas debemos realizar para ir mejorando nuestros suelos? Mantener nuestra cobertura en el suelo. Si miramos en la realidad y en la actualidad cómo está trabajando nuestros agricultores, no manejamos o no manejan una cobertura del suelo. Y ahí podemos decir, el agricultor, ¿qué es lo que más hace? Que su terreno esté limpio, libre de malezas, libre de hierbas, libre de árboles, y para destruir todo eso, se utilizan los famosos herbicidas. Y una práctica para mejorar es mantener cobertura del suelo. Y cuando hablamos de mantener cobertura del suelo, iniciando desde una cosecha, los restos de cosecha, dejarlo en el suelo, dejarlo en la chacra, para que vaya teniendo el proceso de descomposición y ir incorporando materia orgánica al propio suelo en donde tuvimos una cosecha. Minimizar la manipulación del suelo. Ahí pusimos un tractorcito ahí. Ahora, para facilitar el trabajo, para facilitar la preparación del terreno, usamos el tractor. Pero cuando usamos el tractor, estamos muchas de las veces incorporando la materia orgánica a más profundidad de lo que las raíces de nuestro cultivo llegan en su momento a desarrollarse. Entonces, minimizar un poco y volver a las prácticas ancestrales que se trabajaba a máximo 20 centímetros usando la yunta, usando el arado, y no profundizar mucho y sacar con el tractor parte del suelo que ya no es agrícola. ¿Qué más debemos hacer en la agricultura regenerativa? Maximizar la diversidad de cultivos. ¿Por qué se acarrea tantas enfermedades o tantas plagas en un cultivo? Porque hacemos la siembra y sobresiembra del mismo cultivo en la misma parcela. Agricultura regenerativa nos lleva a enfocarnos en hacer una rotación ideal del cultivo, sembrar leguminosas, sembrar estos cereales, sembrar tubérculos y hacer una rotación de cultivos adecuada. Integrar el ganado a las parcelas, a las chacras en donde se va a trabajar. Ahí sí miramos a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, qué es lo que podemos mirar y rescatar de ellos. Y que ahora en muy poco se hace, es el tema del majadeo. Hacían un pequeño corral en donde encerraban las ovejas por 3, 4 noches, rotaban en forma continua o forma seguida en la parcela hasta que llegaban a abonar todo el área que estaba destinada para siembra. Actualmente, las ovejas se mantienen en un solo lugar y muchas de las veces el abono, el estiércol que sale de las ovejas, de los vacunos, de los caballos, ya no se usa en las parcelas, sino nos hemos acostumbrado a otro tipo de abono utilizar para nuestra producción. Y si nosotros hacemos estas 4 prácticas, vamos a mantener también en nuestros suelos, en nuestras parcelas, hierbas que tengan buena profundidad de las raíces. Y las raíces son las que nos van a ayudar que el suelo esté suave, esté aireado al momento de hacer una preparación, de estar mucho más suave para
hacer el arado, para hacer el barreteado que utilizan nuestros productores. Entonces, ¿qué es la agricultura regenerativa? Son prácticas que debemos de realizar sin maltratar mucho nuestro suelo, haciendo un buen manejo, incorporando materia orgánica y haciendo rotación de cultivos, y tenemos un suelo más sano. 5 prácticas regenerativas. Minimizar la perturbación del suelo, lo que veíamos en la presentación anterior. Adoptar técnicas de mínimo o no laboreo en la conservación del suelo. Que las prácticas de trabajo en el suelo no sean tan bruscas, tan fuertes, tan profundas, para poder mantener los microorganismos vivos y puedan hacer también su trabajo y puedan mineralizar los nutrientes para que aproveche nuestra planta. Mantener la cobertura vegetal en el suelo todo el año. Coberturas vegetales en los terrenos de cultivo para prevenir la erosión del suelo e incrementar la incorporación de carbono. Pero ¿qué hacemos nosotros? Vemos una parcela que está el quicuyo mayormente que existe en nuestros terrenos. ¿Qué hacemos? Utilizamos el famoso glifosato y quemamos toda nuestra cobertura vegetal que tenemos. Y en lugar de incorporar materia orgánica, en lugar de tener un suelo con cobertura vegetal, estamos, ¿cómo se llama?, empobreciendo nuestro suelo, degradando nuestro suelo. Vienen las tormentas de lluvia, viene el viento, toda esa maleza seca o esos desechos secos que quedaron después de la aplicación de un agroquímico, todos se van a los costados o se van sacando. Y de antemano, cuando hacemos la preparación mismo del terreno, ¿qué es lo que hace ahorita el agricultor? Toda la materia, raíces, tallos de hierbas que sale cuando se ara, sacamos y colocamos a un costado de la parcela o lo ponemos en centro, amontonamos ahí y luego ponemos fuego. Y no nos damos cuenta que estamos destruyendo nuestra materia orgánica que nos ayuda a mejorar la aireación de nuestros suelos. Diversificar cultivos, ampliando las rotaciones. Lo que hablábamos, siempre rotar nuestros cultivos, cereal, leguminosa, tubérculos, haciendo las rotaciones distintas para poder prevenir tanto el ataque de enfermedades como la propagación de nuevas plagas. Optimizar la aplicación de insumos de protección y nutrición, basándonos en el conocimiento de las nuevas tecnologías que permiten actuar con máxima precisión. ¿Qué es lo que debemos hacer? Optimizar la aplicación de insumos de protección y nutrición. ¿Cuáles son esos insumos de nutrición y protección? Si utilizamos un fertilizante sintético, ¿cuánto tiempo dura su descomposición y qué residuos tóxicos o degradantes a nuestro suelo nos deja? Pero si nosotros miramos en aplicar materia orgánica, utilizar el estiércol de los animales, de las abejas, de las vacas, de los caballos, incorporando a nuestros terrenos, ¿cuánto tiempo va a ser de mucho más beneficio que un químico? Pero sin embargo, muchas de las veces decimos, no, cuando incorporamos esto al estiércol del vacuno, nos genera mucho más germinación de malezas. Para eso se debe trabajar el tema de compostaje. Compostar los estiércoles por un lapso de un mes, haciendo un buen manejo, ya podemos incorporar a nuestras parcelas libre de semillas de malas hierbas que en algún momento haya consumido nuestros animales. La integración del ganado, cuando sea posible, en las tierras de cultivo para cerrar el ciclo del nutriente. Si hacemos lo que hablábamos anteriormente, si hacemos el tema de majadeo, si amarramos nuestras vacas
en forma continua en las parcelas, vamos a tener más el aprovechamiento tanto de la materia seca o del estiércol, como también del orín del animal, y lo que nos va a ayudar para que nuestros suelos estén mucho más aptos con los nutrientes que aportan los animales. La siembra, si hablamos actualmente en el cultivo de quinoa, actualmente miremos en la imagen la labranza mecanizada, es lo que ahora mayor parte de los productores miramos en eso, labranza mecanizada, tractor, monocultor, motocultor, todo máquina para hacerlo más rápido, para trabajarlo más rápido, pero no nos damos cuenta que no estamos haciendo un buen laboreo de terreno. Y si miramos en la parte superior en donde dice labranza tradicional, vemos a las personas con su yunta, con su barreta, con su picota, haciendo labores mucho más adecuadas que se ligan a la agricultura regenerativa. Si nos fijamos y miramos ese tipo de trabajo, a largo plazo vamos a ir mejorando cada día la estructura física de nuestros suelos. Para hacer una agricultura regenerativa, ¿qué es lo que debemos hacer? Siembras directas. Plantar la semilla directamente sobre los restos de cultivos anteriores que se quedan en la parcela y que es llamado técnicamente mulch, que es para hacer la cobertura sin remover el suelo. Pero para eso debemos de elegir variedades que soporten a ese tipo de características del suelo, a ese tipo de prácticas de preparación de terreno. Y también en el tipo de siembras que hagamos debemos de ver la densidad de siembra, ajustar la densidad de siembra para optimizar la competencia entre plantas y evitar el crecimiento excesivo que puede debilitar al cultivo. Siempre debemos de mirar en un cultivo que se adapte, en una semilla que se adapte, y mirar de tener una densidad de siembra o una cantidad de plantas adecuadas para que no haya competencia de nutrientes y pueda soportar al sistema de siembra que se está realizando. Labores culturales. ¿Qué debemos hacer en las labores culturales? Si acá miramos en la imagen, tenemos franjas de siembra de diferentes cultivos. ¿Y qué es lo que hacían nuestros antepasados? Este mismo sistema de siembra, sembraban su parcela de maíz y a los costados sembraban unas líneas de quinoa, y cómo se comportaba la quinoa sin tanto laboreo y sin tanto manipuleo en el suelo y sin utilizar tanto agroquímico. Pero ahora ya nuestros suelos no soportan eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Un control biológico de malezas. Utilizar cultivos de cobertura o siembras intercaladas para competir con las malezas, reduciendo o eliminando las necesidades de herbicidas. Entonces, para una agricultura regenerativa, definitivamente, nada de herbicidas. Raleo y aporque, prácticas manuales esenciales para asegurar la densidad correcta y fortalecer el anclaje de la planta. En mínimas prácticas o en mínimos laboreos y sin hacer tanta profundidad, de excavar el suelo para dar sostenibilidad a la planta. El riego debe ser eficiente, manejo estratégico del agua, priorizando la conservación y la humedad del suelo a través de la cobertura vegetal. Si nuestros suelos tienen bastante cobertura vegetal, si tienen
tallos, restos de cosecha anterior, hacemos un riego, vamos a tener mucho más sombra y vamos a tener mucho más tiempo la duración de la humedad. Entonces, son prácticas que debemos ir incorporando en nuestras actividades de prácticas regenerativas. Nutrición del suelo. En esta partecita puse el corazón de la agricultura regenerativa. ¿Qué debemos de incorporar a nuestros suelos para que sean para que vuelvan a recomponerse, a reconstituirse, a mejorar su estructura? Ahí vemos abajo una imagen de una parcela, es una imagen de una parcela en costa, pero eso también se ve en la parte sierra ya. ¿Y por qué está ese suelo con esas características? Porque ya perdió su materia orgánica, perdió sus nutrientes, ya no es un terreno apto para la agricultura. ¿Lo podemos mejorar esos suelos? Se puede mejorar esos suelos, pero no a corto plazo, sino a largo plazo, mirando en una agricultura regenerativa. Pero si miramos en una agricultura convencional, una nutrición del suelo convencional, se puede trabajar más rápido, ¿no? Y siempre de repente como agricultores, como técnicos, como ingenieros, nos hemos enfocado, en algún momento nos enfocamos todos en producir, en sacar cantidades, volúmenes de productos, pero no miramos en el gran daño que estábamos haciendo a nuestros suelos. Miramos en la cantidad de producción, en el ingreso económico que teníamos, pero no miramos a largo plazo o a corto plazo, nada más utilizando abonos químicos y haciendo una agricultura convencional, a corto plazo que nuestros suelos se estaban degradando en forma acelerada. Y ahora, para volvernos a la agricultura regenerativa, a una agricultura ecológica, ahí sí vamos a mirar a largo plazo porque va a pasar proceso tras proceso para ir mejorando la calidad de nuestros suelos. ¿Qué debemos de hacer para ir mejorando nuestros suelos? ¿Cuáles son las prácticas que debemos realizar? Enmiendas orgánicas. Voy a tocar el punto final que dice análisis de suelo. Debe de ser la parte principal que debemos de guiarnos o guiar a nuestros productores, sacar primero un análisis de suelo para mirar qué cantidad de nutrientes necesita nuestro suelo. Y cuando hablamos de nutrientes, no solamente hablamos de los macronutrientes, que es nitrógeno, fósforo y potasio, sino también necesitamos incorporar micronutrientes, calcio, boro, zinc, muchos micronutrientes que también necesita nuestro suelo y que con la incorporación que hicimos en una producción convencional, hemos perdido esos microorganismos. Entonces, ¿qué debemos hacer primero? Un análisis de suelo. Un análisis de suelo completo para ver cuáles son las necesidades de nuestro suelo para que pueda darnos buenos resultados productivos. Y ahí utilizamos nuestras enmiendas orgánicas. Tenemos que aplicar consorcios microbianos para recuperar lo que se había perdido en su momento, minerales a nuestros suelos, sustancias húmicas a nuestros suelos y también aminoácidos. Todo eso debemos de aplicar para poder ir regenerando los microorganismos que en algún momento se perdieron en una agricultura convencional. En los abonos orgánicos que encontramos, uso de compost, humus, estiércoles descompuestos, eso nos va a ayudar a mejorar la fertilidad de nuestro suelo, la estructura y la biodiversidad del suelo a largo plazo. Decía, la agricultura regenerativa, que ahora estamos iniciando, dando los primeros pasos a una agricultura regenerativa, no es a corto plazo, sino a largo plazo.
¿Qué otro debemos utilizar? Bioinsumos y abonos verdes. Utilización de preparados naturales. ¿Y qué tenemos en preparados naturales? Los bioles, los biocidas, y actualmente ya encontramos trichodermas que también podemos utilizar acá para una agricultura regenerativa. Utilizando estos preparados, nuestros cultivos específicos para aportar nutrientes y estimular el crecimiento, y principalmente en la quinoa. La quinoa es un cultivo muy importante, pero necesita también darle el cuidado necesario en nutrientes para que pueda tener una buena producción. Entonces, análisis de suelo, incorporación de abonos orgánicos y bioinsumos para mejorar la estructura del suelo y tener buenos resultados productivos. Cerrando el ciclo de manera sostenible. Hablamos de preparación de terreno, hemos hablado de labores culturales, hemos hablado de nutrición del cultivo, y ahora llegamos en nuestro cultivo al momento de la cosecha. Momento ideal de cosechar: cuando el grano está maduro y las plantas se hayan secado. Pero ¿qué debemos hacer en esta cosecha? El manejo de la biomasa. Dejar los residuos de cosechas, dejar los tallos, hojas sobre el campo para que actúen como mulch y se reincorporen al suelo en materia orgánica. Si miramos ahí, arriba están trillando y abajo ya vemos una imagen en donde dejaron el rastrojo y sobre ese rastrojo se sembró maíz, y ya no hubo una necesidad de una preparación tan intensa, movida del suelo, sino simplemente se repicó el maíz y ya está brotando sobre de los rastrojos, ¿no? El proceso de trilla se realiza, realizar la trilla y limpieza con métodos que minimicen el impacto ambiental, como el saponizado con baja cantidad de agua, ¿no? Entonces, siempre, todas las prácticas para una agricultura regenerativa, todas las prácticas deben de enfocarse en disminuir la contaminación ambiental, disminuir desperdiciar la materia seca o la materia que ya no se usa para el consumo, pero sí se usa para mejorar la estructura física de nuestro suelo. Desafíos para la adaptación, para la adopción de la agricultura regenerativa. Tenemos que acá ponernos buenos desafíos, porque es estar acostumbrados a una agricultura convencional, a una tracción rápida de insumos que están a la mano. Difícil cambiar a una agricultura con productos que nosotros podamos hacer y que va a pasar bastante tiempo, ¿no? O que de repente los efectos no van a ser igual un producto químico con un producto orgánico que nosotros trabajamos. Entonces, ¿cuáles son los desafíos para la adopción de la agricultura regenerativa? ¿Qué es lo que pasa en nuestro entorno con nuestros agricultores? Falta de asociatividad. Los productores individuales tienen menos capacidad de negociación y acceso a los recursos. Costos y certificación. El proceso de certificación es costoso y los mercados de valor agregado son complejos. Como agricultores individuales, no se puede llegar a estas prácticas. Brechas de conocimientos. Se requiere capacitación técnica, acompañamiento para la transición. Tenemos en la actualidad tal vez pocos profesionales que podemos estar continuamente en la transición de una agricultura regenerativa. Nos vamos al productor, lo visitamos, le damos todas las prácticas que debe realizar, pero
En un momento nos descuidamos y el productor cambia de actitud y vuelve a una agricultura convencional. Apoyo institucional limitado. La falta de políticas públicas y programas de financiamiento específico. Entonces, nos falta como instituciones involucrarnos más con los productores, estar ahí más cerca del productor para que esa transición vaya mejorando cada día y llegar a un momento a tener una producción o un manejo de sus suelos más sanos y más sostenibles. Conclusiones y el futuro de la quinoa. La agricultura regenerativa es una estrategia fundamental para la sostenibilidad de la producción de quinoa. Permite obtener granos de alta calidad, al mismo tiempo se revitalizan los suelos, mayormente nuestros suelos andinos en donde trabajamos, en donde cultivamos la quinoa, supera las barreras organizacionales, superar las barreras organizacionales para su escalabilidad, y el futuro de la quinoa está en manos de prácticas que honren su legado cultural y fortalezcan el ecosistema. Tenemos que involucrarnos, tenemos que capacitar a nuestros agricultores, tenemos que estar más de cerca de nuestros agricultores, organizarlos, asesorarlos y guiarlos hacia los mercados en donde pueda sus cultivos, donde su rendimiento, sus frutos tengan calidad y puedan ser aceptados con garantía. Limitaciones en uso de bioinsumos. ¿Qué nos falta? Falta de disponibilidad y acceso. Los bioinsumos específicos para las condiciones andinas y para el cultivo de quinoa no siempre están disponibles en el mercado local. Son costosos, lo que dificulta su adquisición por pequeños productores. Es una limitación grande que tenemos. Si miramos en dónde encontramos materia orgánica para aplicar a nuestros suelos, anteriormente decíamos, el análisis de suelo es importante, pero en el análisis de suelo me dice que debo aplicar estos 10 toneladas de materia orgánica a mi suelo para producir quinoa sin utilizar agroquímicos. ¿Dónde lo encontramos? Nos falta de repente la información de brindar a los productores para llegar a adquirir esos productos con más facilidad y con más dinamismo para que ellos puedan obtenerlo y aplicarlo en sus cultivos. Desafíos en la producción y aplicación. La producción artesanal de bioinsumos como caldos y compost puede ser laboriosa y no siempre garantiza la calidad o la efectividad. Además, su aplicación requiere conocimiento técnico que no todos los agricultores poseen. Este es un punto importante. Muy pocos productores realizan o hacen la práctica del compost, de los restos de cosecha, de los restos de los estiércoles de los animales, restos de frutas que se obtienen. Lo aplican directamente a la parcela, pero lo más práctico para que pueda ser mejor manejado en los suelos se debe de compostar. El tema de los caldos, mayormente cuando se prepara los abonos foliares o los bioles, pasa un proceso largo que muchas de las veces el productor no se anima a utilizarlo con garantía y recurre a otros medios a adquirir un producto o un agroquímico y no utiliza lo que prepara. Por el tiempo que pasa en su proceso de fermentación,
Entonces, eso tiene que ser un acompañamiento continuo para que nuestros productores puedan y determinen los tiempos adecuados cuando se debe preparar para que esté apto para cuando su cultivo está en las condiciones de ser utilizado estos productos. Su vida útil y almacenamiento de estos productos que pueden sacar los bioinsumos. A diferencia de los productos químicos sintéticos, muchos bioinsumos tienen una vida útil corta y requieren condiciones de almacenamiento específicas para mantener su efectividad y lo que representa un reto logístico, ¿no? Entonces, tienen que conocer bien nuestros productores eso. Cuando nosotros preparamos un caldo sulfocálcico, cuando preparamos un biol, debemos de tenerlo bien claro cuánto tiempo es su vida útil y de qué forma lo debemos de almacenar para que estén aptos cuando nuestros productores lo necesiten. Entonces, hay trabajo, hay mucho trabajo que realizar como profesionales para que nuestros productores, quienes son los protagonistas directos de la agricultura, del manejo de sus suelos, de reconfortar sus suelos, puedan usar con efectividad estos productos. Viabilidad y eficacia. Los resultados de los bioinsumos pueden ser variables debido a los factores como clima, la calidad del suelo, la presión de plagas, lo que genera incertidumbre sobre los rendimientos y en comparación con los insumos convencionales. Entonces, lo que decíamos, nuestros productos que preparamos muchas de las veces tienen que ver con el clima, con el suelo, con la cantidad de plagas y qué plagas se están presentando en nuestros cultivos para su efectividad. Y si no se hace un buen seguimiento, no se hace una buena evaluación de la efectividad en campo, nuestros productores se inclinan mucho más rápidos a insumos convencionales. Y es mucho más rápido adquirir un insumo convencional que ellos hacer o preparar sus propios insumos también. Entonces, ahí hay trabajo duro y fuerte que realizar como profesionales. Altos costos de certificación. Obtener y mantener las certificaciones orgánicas es un proceso costoso y complejo que puede ser una barrera significativa para los pequeños productores, quienes no siempre tienen los recursos para cubrir estos gastos. Por eso decíamos, si hay una débil organización, no van a poder llegar con facilidad a las certificaciones orgánicas. Si tenemos una agricultura bien manejada, bien conducida, pero como productores individuales, no vamos a poder llegar a la certificación por los elevados costos que se tiene para obtener estos certificados. Competencia en la quinoa convencional. Aunque existe una demanda por productos ecológicos, la quinoa convencional, que a menudo es más barata de producir, puede saturar el mercado, dificultando que la quinoa ecológica obtenga un precio premium, un precio de calidad que justifique los costos de producción más altos. Entonces, ahí debemos de cuidar mucho a nuestros productores que están en el proceso orgánico, en el proceso ecológico, porque siempre la agricultura convencional, por el uso de los químicos sintéticos, los volúmenes van a ser más elevados que la producción orgánica. Entonces, ahí debemos de acompañar a nuestros productores, a hacer un seguimiento de empresas que verdaderamente apuestan por los productos ecológicos, por los productos orgánicos, para poder tener buenos precios en el mercado y así poder competir con los productores
de quinoa o de productos de producción convencional. Barreras logísticas y de cadena de suministros. La quinoa ecológica requiere una segregación estricta a lo largo de toda la cadena de valor, desde el campo hasta el almacén y el transporte, para evitar la contaminación cruzada con productos convencionales. Esto implica una logística más compleja y más costosa. Y esto es bien cierto, o sea que debemos de ayudar, debemos de guiar a nuestros productores para que su quinoa o sus productos ecológicos, sus productos orgánicos que sacan, tengan un buen manejo, desde la producción hasta el traslado y llegar al mercado en donde termina nuestro producto ya en temas de proceso o al consumidor final. Acceso limitado a mercados especializados. No todos los mercados de consumo están dispuestos a pagar el precio de un producto ecológico. Los productores necesitan acceder a canales de comercialización específicos como mercados de exportación o tiendas especializadas que a menudo son difíciles de presentar. Es muy cierto, como decíamos, llegar a esos mercados que acepten nuestro producto ecológico. Entonces, también tenemos que guiar eso a nuestros productores, capacitar a nuestros productores, a nuestros agricultores, que ellos conozcan de estos mercados, conozcan en dónde podemos vender nuestros productos si nos den un precio que verdaderamente justifique el trabajo que realiza en campo nuestros agricultores. Asegurar la trazabilidad completa del producto desde el origen hasta el consumidor. Que nuestro producto verdaderamente garantice que fue bien manejado desde la siembra hasta la cosecha y ahora que está llegando al consumidor, garantice que fue manejado en condiciones sin el uso de agroquímicos que fueron manejados ecológicamente. Limitaciones en financiamiento. Riesgo financiero durante la transición. Los bancos y las instituciones financieras perciben la transición a prácticas regenerativas como una inversión de alto riesgo a la posible disminución de los rendimientos de los primeros años mientras el suelo se recupera. Esto hace que sea difícil para los agricultores mantener préstamos en condiciones favorables. Si miramos la imagen y decimos, esta es la práctica de una agricultura regenerativa que estamos realizando, directamente el promotor de los créditos diría, acá no vamos a tener una producción que justifique o que el productor pueda pagar su crédito. Por eso nos dice el riesgo debido a la posible disminución de rendimiento. Es decir, aquí el rendimiento va a ser menos. El rendimiento no alcanza como una agricultura convencional en donde utilizan los fertilizantes. Entonces, de antemano, no hay crédito para ustedes. Entonces, eso es una limitante también que los productores que se inclinan a una producción con un cultivo en prácticas regenerativas no van a tener acceso favorable a un crédito, ¿no? Falta de garantías y activos convencionales. La agricultura regenerativa se basa en la salud del suelo y el ecosistema que no consideran activos tangibles a las garantías tradicionales por parte de los prestamistas. No, yo estoy haciendo una agricultura regenerativa, voy a sacar un cultivo libre de pesticidas, un cultivo sano. Pero, ¿cómo garantizo? ¿Cuál es la garantía que me das
para que tú puedas producir ese tipo de producto. Difícil, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa fuerza de voluntad de ayudar a nuestros productores, convencer a nuestros productores que a largo plazo sí pueden llegar a tener buenos resultados. Ausencia de productos financieros especializados. Existe una escasez de productos financieros. Préstamos con tasas de interés reducidos al plazo de pagos flexibles o seguros especializados diseñados para las necesidades únicas de los agricultores que adoptan estas prácticas. La mayoría, escala de descentralización, la mayoría de los productores que adoptan estas prácticas son pequeños productores, pequeños agricultores. Para las instituciones financieras, la gestión de un gran número de pequeños préstamos es costoso y poco atractiva, que limita el acceso financiero de gran escala. Falta de mercado diferenciado. Aunque existe una demanda creciente, la ausencia de un mercado con certificaciones y criterios claros que diferencian los productos regenerativos dificulta la justificación de mayores precios, lo que a su vez no incentiva a los financiadores a invertir. Entonces, en esta transición, inicio de agricultura regenerativa, agricultores que inician esta etapa, aún van a estar limitados a los accesos de financiamiento. Entonces, para tener una agricultura regenerativa, debemos de mirar primero en la salud de nuestro suelo, recuperar nuestros suelos que estaban erosionados y poco a poco ir acercándonos a los mercados, ir acercándonos a las financieras y así poder mejorar nuestra producción, que no es a corto plazo, sino a largo plazo una agricultura regenerativa sostenible. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero Huacha, por la charla brindada. Ya se han habilitado ya los chats y también que puedan ustedes levantar la manito para que puedan hacer las preguntas al ingeniero Huacha. Muchas gracias por su tiempo y su disposición. El señor Pedro Valdivia levantó la mano, así que vamos a dar paso al señor... parece que no, se me he equivocado. Muy buenas tardes y mis felicitaciones al ingeniero Leandro Huacha. Una brillante exposición que realmente fortalece conocimientos y nos actualiza en ciertas técnicas de lo que viene a ser la agricultura orgánica. Mi primera pregunta, no voy a entrar de frente a lo que es la producción orgánica. Primeramente quisiera dentro de lo que es el manejo del cultivo de quinoa, porque se tiene experiencias y venimos manejando este tema desde el momento de que la quinoa es un producto que tiene una bandera internacional. Ha tocado todos los temas, pero no ha tocado el tema de la pajarera. Si bien es cierto, nosotros podemos manejar tal como, y se viene manejando tal como indica el ingeniero Leandro, pero hay un tema que sí, que realmente se ha visto, y ese estudio que se ha hecho con el INIA en el año 2015, 2014, 2015, 2016, la pajarera nos disminuye en el 25 y 30% de la producción. Y el suscrito, que también es productor agropecuario, he llegado a tener una pérdida del 90%. Si utilizamos producto químico, formidable, no hay ningún problema. Simplemente vamos contra la contaminación medio ambiente, la fauna que vienen a ser las aves, etcétera, etcétera. Y obtenemos un producto que no es saludable, un producto contaminado. Pero si no utilizamos, nos vamos a las prácticas que nos dicen que hay que poner banderitas, que cintas de cassette, etcétera, igualito.
los pájaros se ahuyentan 1 o 2 días, al día siguiente ya se familiarizan y siguen haciendo tiras de la quinoa. Estamos en el 2025, no sé si el ingeniero Leandro tiene alguna experiencia para contrarrestar la pajarera. Eso como una pregunta. Una segunda pregunta, y creo que esto es ya como un comentario y que viene dentro de un análisis. La agricultura regenerativa tiene, ¿cómo se llama?, un fin de lo que es la salud del suelo y la conservación del medio ambiente. Sí, la salud del suelo, hay un tema bien amplio y hay varios textos por ingenieros agrónomos, ecologistas, que se han especializado bastante en este tema de lo que es manejo de la ecología y el medio ambiente. El suelo está vivo, o el suelo es vivo, sí. Realmente el tema que él ha tocado es interesante y sí, nosotros debemos manejar en ese sentido, ¿no? Pero hablando de agricultura regenerativa, que ha salido recién en estos últimos 6, 8 meses que lo voy escuchando, para mí viene a ser solamente la parte de la práctica y el proceso de lo que nos indica la Ley de Producción Orgánica 29.196, en donde determina que la agricultura orgánica es ecológica o biológica, son sinónimos los 3 temas. Y para que sea orgánica tiene que ser certificada o tener certificación de un tercero o generalmente de terceros, un tercero que puede ser una empresa internacional para exportar el producto o de una empresa nacional que es el sistema de garantía participativo, que eso solamente es a nivel nacional y es de un bajo costo, pero para esto se tiene que certificar y estar inmerso dentro de eso y todo el proceso de la producción orgánica. Ahora, la agricultura regenerativa, yo dentro de lo que he escuchado este tema, porque sí, he estado escuchando agricultura regenerativa, cultura regenerativa, y hoy día sí me he puesto al tanto de escuchar el tema, y yo lo veo de que está dentro del proceso de la producción orgánica en lo que viene a ser la etapa de transición. No sé si mi término de hacer el análisis y conceptuarlo en esa parte es lo correcto. Me gustaría que el ingeniero Leandro primero me responda lo de la pajarera y después tratemos de adecuar y consensuar la terminología de la agricultura regenerativa. Gracias. Correcto, mi estimado Pedro. Mira, en la experiencia que tenemos y si miramos, como tú mismo decías, si miramos en un tema químico, sí lo podemos rápido controlar el tema de los pájaros en el cultivo de quinoa. Actualmente lo que estamos haciendo y se puede ahuyentar un poco es con el tema de las avellanas que se utiliza para las festividades. Es un ahuyentador de las aves, pero mayormente de palomas. Cuando hay otro tipo de aves de menor tamaño, que andan en bandadas, es un poquito complicado controlar. Tender algunas mallas, algunas barreras con mallas, protegido algo, pero no se tiene un control específico con la forma de controlar las aves en el ataque de quinoa. También estuve haciendo unas investigaciones y hemos visto en unas empresas que ya tienen los sensores de sonidos que ahuyentan a las aves, pero aún todavía no se ha hecho esas prácticas. Entonces, para las aves no tenemos un control específico ecológico para poder controlarlo. Al segundo comentario que hiciste en el tema de agricultura regenerativa y producción orgánica, definitivamente es el proceso. La transición, si utilizamos las buenas prácticas agrícolas sin usar los agroquímicos, estamos en el proceso legal y real de una producción orgánica. Si no utilizamos ningún pesticida que malogra la salud de nuestro suelo, ya lo decías, nuestro suelo es vivo,
pero si cuando aplicamos los agroquímicos sintéticos, los pesticidas, estamos matando la microbiota que existe en el suelo y estamos empobreciendo nuestro suelo y nos vemos en la necesidad de usar productos de origen químico para tener buen rendimiento. Entonces, si empezamos la transición de una agricultura regenerativa, estamos en el proceso de una agricultura, de un producto sano, libre de pesticidas, y de antemano es un producto orgánico, ecológico orgánico. Bien, bueno, muchísimas gracias por la consulta que hicieron, y también invitarlos a que puedan hacer las consultas en el chat. Ya se ha habilitado también para que puedan ustedes escribir en el chat las consultas que deseen. Y también, ingeniero, bueno, no sé si el ingeniero Néstor quisiera también acotar algo más a todo lo que ya ha sido expuesto. Bien. Sí, bueno, ante todo, felicitarle al ingeniero Enrique Huacha por su brillante exposición. La verdad que yo sé que CEDEPA prácticamente convive estos escenarios, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Si bien es cierto, estos temas, pues, digamos, hablarlo al productor, al pequeño productor agrario acá, con este enfoque de escenario y perspectiva de las zonas altoandinas, quizás, digamos, no lo conoce, pero ellos lo tienen en la mano. Ellos lo tienen en la mano prácticamente los materiales. Entonces acá lo que en sí falta es la sensibilización, capacitación, que sí lo están dando también, por supuesto, ¿no? Pero la organización, más que todo, en la variable social, que se reúnan, porque más que todo es una cadena de procesos que no solamente viene desde la producción. Primera etapa tiene que ser la sensibilización, motivación, y de ahí fortalecimiento, inclusive hacer pasantías, experiencias vividas, un proceso de aprendizaje, ¿no? Lecciones de aprendizaje, porque esto viene del ayer, de nuestros ancestros. ¿Quién no tiene en sus corrales, pues, digamos, sus animales, sus tuyes, su ganado vino, caprino, vacuno? Lo tienen a la mano. Entonces el agricultor lo que quiere es realizar estas prácticas que sean cognitivas y con un pensamiento claro y directo, y aplicar, como dijo el ingeniero, todas las buenas prácticas agrícolas bajo las ciclos y metodologías del campo. Los abonos orgánicos, la labranza, las famosas terrazas de formación que anteriormente se tienen programadas, los compostajes orgánicos, el bocashi, la aplicación de bioles líquidos, los humos, la lombricultura, que no es cosa del otro mundo, pero siempre y cuando enseñarle al agricultor. Y no solamente en la cultivo, en la quinoa, sino en amplia gama digamos, de cultivos, pues, ¿no? En flores, en horticultura, sino que en la quinoa lo toma, pues, como un indicador, ¿no? Si bien es cierto, pues, por sus costos de producción también. Yo estoy de acuerdo mayormente que las asociaciones y las cooperativas tienen que estar bien capacitados. Estamos hablando de un comercio justo hacia el exterior, que sea competitivo, rentable, sostenible y sustentable, por supuesto, ¿no? Pero lamentablemente la degradación del medio ambiente, de los suelos, del clima, de las aguas se está dando y está acentuando peor. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos y mitigarnos a estos patrones, de nuevos modelos, ya no prácticamente, como dijo acá el colega Leandro, ¿no? Esta agricultura convencional, la revolución verde, rinde bien, pero sinceramente al suelo lo estamos matando. Y eso mucho ocurre en la costa, ¿no? En los suelos salinos sodio, por ejemplo, el Valle de Jequetepe, que solamente se siembra arroz y arroz y arroz, y es un monocultivo. Y cuando dicen que siembran otro cultivo, tienen miedo, temor, y no aplican la agricultura agroecológica. No aplican lo que es el guano de la isla, por decir, ¿no? Pero acá en la sierra, sinceramente, tenemos que nosotros estar bien preparados con la visión social de un mundo competitivo, rentable, sostenible, y eso se ve a través de las ferias agropecuarias. Entonces tenemos que tener bastante conocimiento refiriendo también a la trazabilidad, y eso se hace en cualquier etapa, no solamente en la producción, sino en el cadena de valor agregado. Elementos pesados, el tipo, calidad de agua,
y todo un conjunto, ¿no? Cuidar nuestra textura del suelo, mantener las propiedades físicas, químicas, biológicas, sobre todo la cobertura vegetal. Si 1 centímetro del suelo se va degradando, imagínense cuánto tiempo va a pasar para que nuevamente vuelva a recomponerse. Entonces, nosotros tenemos que cuidar, como dijo el Inge, la microflora, la microfauna. Una vez más, pues que esto se lleve y se haga la réplica a las diferentes regiones campesinas, a las asociaciones y cooperativas, en otros cultivos también, así como está haciendo ya prácticamente CEDEPA. Yo lo felicito una vez más al ingeniero Leandro, pues que ya ese es un profesional que se dedica al campo, ¿no? A manejar las organizaciones, la sostenibilidad en una amplia gama y variedad de cultivos, especialmente empezando con las cadenas productivas de granos andinos, que es cultivo emblemático, así como la papa también es la quina. Gracias, ingeniero, pues sí. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Néstor. Tenemos 2 manitos levantadas. Vamos a dar pase al señor Pedro. Bueno, el dispositivo dice pequeña casa, no sé si se puede presentar, abrir su micrófono, coméntenos con quién tenemos el gusto y desde dónde se conectó. Primeramente, agradecer al ingeniero y también a todos los compañeros que están en la sala. Es muy interesante tomar sobre nuestro grano andino, que es, como se puede decir, el grano de oro. ¿Por qué le digo grano de oro? Porque es un alimento fundamental, porque tiene licitina, tiene todo valor proteico, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, ¿por qué me baso a este producto? Porque antiguamente consumían pues todo ese producto y vivían más de 100 años esas personas que comen quinoa, ¿no? Orgánica. Disculpe, ¿cuál es su nombre? ¿No nos deja su nombre? Pedro Pequeña Casa, justamente mencionó más antes usted. Ya, y su apellido es así. Ya, disculpe. ¿Y de dónde se conecta? Yo me conecto de Puno, provincia de Melgar, y departamento Puno y distrito Cupi, ¿no? Justamente antes era yo un productor quinoa orgánica, entonces más o menos hacíamos en todo el distrito más de 100 hectáreas. De los 100 hectáreas con el presidente Ollanta Humala, creo en ese periodo, ¿no? Entonces la quinoa exportábamos, ¿no? A otros países. Sin embargo, una vez cuando ha pasado, la quinoa ha decaído hasta 70 soles, y en ella hemos fracasado bastante y había venido la helada, la granizada, nos ha jodido todo el productor, ¿no? De ahí un poco hemos bajado, pero queremos volver a retomar esas cantidades de hectáreas que antiguamente aquellos años lo hacíamos, ¿no? Entonces, lo que no había es, en caso de maquinarias, ¿no? Por ejemplo, que nos apoyaban, ¿no? Por ejemplo, y hemos ido bastante a experimentar a otros países también, como los granos andinos se financiaba, por ejemplo, el otro estado les daba tractores y su producto quinoa lo entregaban, ¿no? Entonces, maquinarias les transferían. Entonces, hasta eso hemos llegado. Entonces, con esa mentalidad seguíamos creciendo más y estábamos exportando, pero hoy en día ya no exportamos eso, sino que simplemente como ya no hay maquinarias, hemos caído bastante y queremos nuevamente retomar esas hectáreas que están botadas ahorita, ¿no? Para seguir sembrando quinoa, ¿no? Orgánico también. Entonces, lo que nos estaría faltando es ahora momento, precisamente tenemos terrenos botados y maquinarias, ¿no? Que implementen al municipio nomás maquinarias y con eso nosotros lo devolvemos el pago, ¿no? Porque anteriormente sí había bastante ingreso orgánico, ¿no? Porque mandábamos, ¿no? A Estados Unidos, pero sin embargo hoy en día ya ha decaído, como le digo. Entonces queremos volver a seguir trabajando esas cantidades de hectáreas, ¿no? Que están ahora botados. Bien, gracias, señor Pedro, por sus comentarios. Y sí, bueno, esperemos que sea reactivado, como usted dice, en esa zona también el cultivo. Vamos a pasar al señor Paul Pucuhuaranga, que también levantó la mano. Adelante con su consulta. Por favor, ¿nos comenta desde dónde se conecta? Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes con todos los asistentes y con su persona. Mi persona se comunica, o bueno, estoy presente desde la heroica ciudad de Junín, en el centro del país.
Bueno, solamente para complementar, ¿no? Yo creo que el ingeniero Néstor y el ingeniero Leandro han hablado casi la mayor parte de lo que mi persona también comparte esas ideas, ¿no? En que la aplicación en el tema de lo que son los agroquímicos hace de que se altere el ecosistema de la plantación, ¿no? De toda la chacra. ¿No? Pero adicionalmente a ello, yo me interesaría bastante en decir de que nuestro país básicamente está centralizado o direccionado, desde mi punto de vista, a la producción de productos de calidad, ¿no? Generalmente de productos orgánicos, ¿no? Entonces, yo creo que como país debemos publicitarnos a nivel mundial como un productor de productos netamente orgánicos, sin la utilización, digamos, de agroquímicos, ¿no? Sería lo más ideal. Entonces, y así hacer una marca país, digamos, ¿no? Desde ese punto de vista. El otro tema que quería tocar es de que para poder hacer las capacitaciones dentro de las comunidades, personalmente, a experiencia mía, me ha pasado tanto en comunidades en el sur del país, como también aquí en el centro del país, que necesita trabajar con el tema también social, ¿no? No solamente la parte técnica, sino trabajar con otras profesiones como sociólogos, antropólogos, a fin de poder llegar a las comunidades, ya que ellos tienen distintas formas de conceptualizar los temas técnicos que nosotros tenemos y poder ellos volcar dentro de sus producciones, ¿no? Familiares o comunales que puedan tener, ¿no? Eso era un punto de vista que yo quería hacerles llegar a toda la audiencia, ¿no? Gracias. Gracias, Paul. Muchas gracias, señor Paul. Bien, bueno, no tenemos más manitos levantadas. Agradecemos a todos sus intervenciones, su participación esta tarde. Muchas gracias una vez más, ingeniero Huacha. Creo que no tenemos más consultas en el chat. Vamos a ir cerrando la grabación, no sin antes escucharle a usted, pues dejarnos algunos comentarios respecto quizás específicamente a la quinoa en La Libertad, como usted mencionaba que ya trabaja en esta región. ¿Qué avances usted ha notado en lo que va en su trayectoria de intervención o como CEDEPAS? ¿Qué experiencias exitosas de pronto usted conoce? ¿Existe algún productor o alguna asociación, organización que ya esté vendiendo de pronto en quinoa envasada, orgánica, o que usted conozca, o están en ese proceso? Quizás con estos comentarios podamos ya ir cerrando la charla de hoy. Principalmente acá en la provincia de Sánchez Carrión, en el Departamento de la Libertad, estamos en ese proceso. El que nos antecedió el amigo de Puno, como decía, en el gobierno de Ollanta Humala, es cuando se promovió la producción de quinoa con bastante énfasis, y es ahí cuando también inicia la producción de quinoa acá en La Libertad. Desde esos años hasta la fecha, la producción de quinoa se ha ido cada vez mejorando, manteniendo las semillas para tener un buen rendimiento. A la actualidad existe una cooperativa, marca Bomechuco, acá en la provincia, y aquí tienen una planta de procesamiento para el procesamiento de quinoa y de tarwe. Actualmente estamos iniciando el proceso de trabajos de transformación. Esperamos que en esta campaña toda la producción de quinoa que se tiene acá en Sánchez Carrión sea procesada por la misma cooperativa en su centro de acopio y de la planta que tienen para el proceso, y ya sacar una quinoa envasada y ofertar tanto al mercado. La meta de nosotros asesorarles como CEDEPAS y ellos saquen un producto de calidad y lleguen a un mercado de exportación. Muchas gracias, ingeniero.